días, mi nombre es Vanessa Saldumide y soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Derecho. El día de hoy les invito a las entrevistas internacionales del Grupo de Investigación de la PUCE. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Perney Moreno. Luis Perney Moreno es abogado experto en Derecho Minero Energético, PhD en Derecho, magíster en Derecho Económico y especialista en tributación, con más de 25 años de experiencia académica y profesional, con énfasis en Derecho Administrativo, Derecho de Regulación, etc. Desde el año 1999 ha venido dirigiendo el Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externada de Colombia. Actualmente es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo FIDE, y demás publicaciones, libros, artículos que dan su gran trayectoria. Bienvenido, doctor Moreno. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Qué buena iniciativa que usted esté entrevistando para estos temas tan importantes. Gracias, doctor. El tema de hoy es la mejora regulatoria. Procederemos con la primera pregunta. ¿Por qué cree usted que es importante que los países tengan políticas regulatorias y cuál sería el problema de no tenerlas? Bueno, excelente pregunta porque hoy, en un contexto actual, todos los países deberían tener una política regulatoria. ¿Por qué? Porque prácticamente podemos decir que los países deberían tener 3 o 4 tipos de políticas. La política monetaria, la política fiscal, la política industrial y la política regulatoria. Entonces la pregunta, ¿por qué la política regulatoria? Porque está comprobado, especialmente en los estudios que ha hecho la OCDE, está comprobado de que tener una política de regulación contribuye a mejorar el crecimiento y el desarrollo de un país. Porque muchas veces la regulación o atrasa o ayuda al desarrollo. Y se observa que los países a veces tienen regulaciones que atrasan el país, que no permiten el desarrollo, que más bien se quedan atrás al desarrollo económico que se requiere en el país. Por eso se vuelve una política importante, porque contribuye particularmente al crecimiento del país, a la productividad, a la competitividad de un país y, por supuesto, que eso genera bienestar a toda la sociedad. Entonces, por eso se vuelve importante esa política de regulación. Y esa política de regulación debe estar en lo más alto de las instancias del Estado, su decisión, que básicamente lo que va a hacer un país que se enfoca con una política de regulación es a mejorar, ¿sí? A mejorar su regulación, fundamentalmente a lograr sacar normas, expedir normas, producir normas que tiene unos destinatarios, cualquiera que sea el destinatario, actividades económicas, actividades no económicas, el mismo Estado como destinatario de esas normas, pero que sean normas de buena calidad. Hoy, eso es un principio básico, la buena calidad de la regulación, porque estamos también en un mundo en el cual es necesario medir la calidad del derecho y por lo tanto, por eso es importante la política de regulación. Países que no tengan política de regulación el día de hoy, pues realmente seguirán condenados a lo que hemos venido viviendo, sufriendo. Y es que la regulación hay que coordinarla, hay que planificarla, hay que organizarla, todo conducente al desarrollo. Y cuando hablo del desarrollo, no solamente me estoy refiriendo al desarrollo económico, sino al desarrollo político, al desarrollo social. Es decir, realmente repercute en el bienestar de todos, ¿no? De toda la sociedad. Por eso es importante la política regulatoria recomendada para el día de hoy, a los momentos actuales que estamos viviendo, es recomendada y que queda a la par, y va a quedar a la par a la política monetaria, a la política fiscal y a la política industrial. Y algo importante,
Por eso es que algunos países tienen entidades de alto nivel que se encargan de precisamente del diseño, de la vigilancia, de la supervisión de esta política, ¿no? De regulación, porque le dan una importancia a esta política regulatoria. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Considera usted que el costo de la legalidad tiene una incidencia en la implementación de las mejoras regulatorias? Digamos, si ponemos el contexto de la pregunta del costo de la legalidad y que incida en la mejora regulatoria, bueno, vamos a mirar qué es mejora regulatoria. Y vamos a empezar por ahí. Nosotros, digo yo nosotros, en términos universales, a nivel global, a nivel comparado, hemos pasado en este tema por 3 fases. La primera fase es enfocar el Estado en la regulación, ¿sí? Lo que hemos venido hablando de regulación. Antes de los 90 había regulación, pero después de los 90 empezamos a enfocar más al Estado en la regulación. Veníamos hablando de regulación y pensábamos que estábamos haciéndolo bien, ¿sí? Y los países empezaron a enfocarse hacia esa función importante del Estado, a la regulación. Pero desde hace aproximadamente, estoy hablando ya a nivel de Iberoamérica, concretamente América Latina, nos empezaron a hablar de las mejoras regulatorias, ¿sí? Póngale, desde el año 2000 nos vienen hablando de mejoras regulatorias. Hace aproximadamente, ¿qué? Estamos hablando de unos 10 años, o un poco más. Y fundamentalmente, ¿a qué nos están diciendo con mejora? Entonces, lo que se ve es que veníamos regulando diferentes actividades económicas, no económicas, actividades administrativas, etcétera. Pero nos dicen, para América Latina, tienen que hacer mejoras regulatorias. ¿Pero por qué tenemos que hacer mejoras regulatorias si venimos regulando? Porque se encuentra que nosotros veníamos regulando, pero se presentan una serie de situaciones que son necesariamente de mejorar en la regulación. La primera es las simplificaciones. O sea, hay que lograr hacer simplificaciones normativas, administrativas, porque la regulación no midió, ¿no?, la abundancia de normas, la abundancia de trámites, que eso hace que evidentemente tengamos que hoy hablar de esas mejoras, que son las mejoras relacionadas con la simplificación administrativa y la simplificación normativa. Ese es el primer punto de mejoras. Pero no se queda ahí el tema. El tema también va más allá. Y el tema es también de mejorar las herramientas de regular, ¿sí? Las herramientas del procedimiento para expedir normas, el procedimiento para regular. Porque veníamos haciéndolo, pero ahora nos estás diciendo hay que implementar unas herramientas importantes para regular, o procedimientos, herramientas para el procedimiento de expedir las normas o para regular. Y esas herramientas se suponen que al implementarse y como mejoras regulatorias, pues evidentemente nos va a permitir de que cuando se expida la regulación, salga una regulación con buena calidad, lo que se llama la buena regulación. Y en ese sentido, nosotros creemos que en ese contexto de mejora regulatoria, pues evidentemente todo debe tender, por supuesto, hacia la legalidad, ¿sí? Todo debe tender hacia la legalidad, a legalizar a los informales, ¿sí? Y todo entre los cauces de la legalidad. Y por supuesto, entendiendo el costo de legalidad, y si es que le estoy abordando la respuesta, evidentemente hay un alto costo en la legalidad. Y por eso es importante introducir todas estas herramientas que nos están proponiendo hoy, como por ejemplo el análisis de impacto normativo. El análisis de impacto normativo es quizás la herramienta más importante de lo que proponen de mejora regulatoria. Y ahí podemos ver los impactos.
en las decisiones que se tomen vamos a ver los impactos jurídicos, los impactos económicos, los impactos fiscales, los impactos socioambientales, que nos permitan, antes de que la norma salga, que se expida, podamos evaluar todos los impactos de las normas, y eso es contribuir precisamente a la legalidad, contribuir al principio de legalidad, contribuir a que realmente no ocurra lo que hoy ocurre, que por no hacer esos tipos de análisis de impacto normativo, se presenta mucho daño antijurídico, ¿no? Que finalmente los afectados terminan yendo a los tribunales para digamos así, hacerle responder al Estado por ese tipo de daños antijurídicos, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante que la mejora contribuiría, por supuesto, a esos costos de legalidad, ¿no? Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que la transparencia es importante en la implementación de las mejoras regulatorias? Definitivamente. Definitivamente hoy, quizás, desde el punto de vista del derecho público, e incluso del derecho privado, creo que hoy hay un principio de todos los principios que se está poniendo por encima, ¿no? Que se está colocando en la jerarquía, si estuviéramos hablando de un triángulo, arriba en el triángulo, que es la transparencia. La transparencia en las actuaciones del Estado, la transparencia en las actuaciones privadas. Este es un principio importantísimo y definitivamente pienso yo que pues es un llamado porque desafortunadamente nuestras sociedades se presenta una serie de sucesos que están afectando la transparencia, tanto pública como privada. Y digo pública y privada porque es en esas dos dimensiones. Entonces, el principio de transparencia ya es un principio fundamental, global, ¿sí? Fundamental, global, ¿sí? Que debe estar en primer orden, sobre todo, si tenemos que ir a buscar bienestar de todos, es necesario que en todas las actuaciones públicas y privadas predomine este principio de la transparencia. Y creo que detrás de todo esto, por supuesto, hay toda una legislación que hay que empezar a reformar lo existente o crear nuevas que nos permita implementar todos estos mecanismos de transparencia pública, pero también de transparencia privada, ¿no? Gracias. ¿Cree usted que el desconocimiento de los procesos conllevan a crear mejoras regulatorias que inciden en su aplicación? El desconocimiento, ¿puede repetir la pregunta? Claro. ¿Cree que el desconocimiento de los procesos de la mejora regulatoria conllevan a la aplicación de esta? Conllevan a la aplicación. El desconocimiento de los procesos de mejora. Ajá. Bueno, lo ideal hoy es que los países implementen la mejora, es lo ideal, regulatoria. Es decir, simplificamos procedimientos, simplifiquemos normas, pero no solamente eso, sino introducir herramientas que permitan mejorar el procedimiento de regular. Y uno de esos es el análisis de impacto, como lo dijimos, pero hay otros instrumentos importantes. Lo ideal es eso, de que los países logren aprobar una ley de mejora regulatoria que les permita, en cierta forma, evaluar en un futuro su calidad de las normas. Eso es lo ideal, la calidad de las normas. Y teniendo una buena calidad de la norma, vamos a tener países que puedan funcionar mejor. Como hoy le exigen a la política monetaria,
como se le exige a la política fiscal, como se le exige a la política industrial. Aquí también hay que exigirnos, ¿sí? Basada en una política regulatoria, nos tenemos que exigir, ¿sí? ¿Qué debemos contribuir desde el punto de vista de procedimientos y de punto de vista de normas y de regulación? ¿Qué tenemos que contribuir para el desarrollo de nuestros países? Entonces, no tener hoy instrumentos como estos que recomiendan es un alto costo, ¿sí? Más bien es un gran beneficio tener estos instrumentos. Si lo ponemos en una relación costo-beneficio, es más el beneficio que los costos de implementar este tipo de mejoras. Y por eso se han dado cuenta muchos países ya. Se han dado cuenta Francia, se ha dado cuenta España, esto nació en Estados Unidos, se ha dado cuenta México, se ha dado cuenta El Salvador, el Perú, se ha dado cuenta ustedes mismos en Ecuador. Ya veo que empiezan también a pensar en este tema de las mejoras regulatorias. Colombia también, al incorporarse a la OCDE, Chile, etcétera. Argentina, Brasil, por ejemplo, también recientemente acaban de tener una ley de mejora regulatoria. Es decir, si hablamos de mejora regulatoria, ya todos los países evidentemente están pensando que es mucho mejor tener, implementar mejoras regulatorias que nos permitan tener una política de regulación que no tenerlo, ¿no? No tenerlo. No tenerlo es un alto costo, definitivamente, que no está generando ningún beneficio. Tenerlo genera más beneficio para el bienestar general de la sociedad. Muchas gracias, doctor. Eso es todo por el día de hoy y agradezco de antemano de nuevo su presencia el día de hoy en las entrevistas internacionales de Derecho. Pues muchas gracias por la entrevista y la felicito por la iniciativa y las preguntas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor.